Imagina el borde donde se acaba el mapa. Allí el océano no es solo agua, sino una honda planicie plomiza que aplasta el ánimo como un cielo bajo e interminable. Es el Pacífico, el mayor desierto líquido del planeta, y en el centro de ese vacío, a miles de kilómetros del continente más cercano, emerge un triángulo de tierra ennegrecido por antiguas lenguas de fuego volcánico. Rapa Nui, la isla de Pascua. Estamos habituados a verla en postales, atardeceres románticos, perfiles oscuros contra un cielo violeta. Llamamos a esas figuras Moai. Observamos sus labios apretados, sus ojos hundidos, y creemos que son simples monumentos, testigos silenciosos de una cultura borrada por el tiempo. Damos por resuelto su enigma. Son solo cabezas. Nos repetimos. Pero esa es la gran mentira que nos contamos desde hace 3 siglos. Es una ilusión óptica, una trampa tendida por la erosión, por la tierra que sube y la memoria que baja. Lo que miramos es apenas la punta de un iceberg. Es, si se quiere, el periscopio de un navío escondido bajo el suelo. El verdadero secreto, capaz de dejar sin aliento a ingenieros y de helar la sangre a antropólogos, no está a la vista. Se encuentra abajo, sepultado bajo toneladas de ceniza volcánica, limo y barro. Allí, en la penumbra compacta, descansa la verdad sobre una civilización que alcanzó lo imposible y después se destruyó a sí misma. Las excavaciones recientes realizadas con discreción científica por un equipo dedicado al estudio de las estatuas removieron certezas y cambiaron el relato. Los investigadores no tomaron pinceles, sino palas y excavadoras. Empezaron a abrir tierra justo donde los visitantes se hacen fotografías. Lo que sacaron a la luz recorrió el mundo como un trueno. No eran bustos, eran cuerpos. Cuerpos gigantescos, sólidos, que descendían profundamente en las entrañas de la isla. Y sobre esos cuerpos, como tatuajes grabados en la piel de un prisionero, había un relato tallado que nadie estaba destinado a leer. Ese relato no habla de magia ni de auxilio venido de otros mundos. Es una historia áspera, sangrienta y aleccionadora sobre el derrumbe ecológico, la ingeniería llevada al límite, el hambre y la soberbia humana capaz de arruinar un paraíso. Emprendamos pues el descenso por los siglos hasta la raíz de los ídolos de piedra que vieron el infierno en la tierra. Durante décadas, la gran pregunta fue una cantinela: ¿por qué solo cabezas? ¿Se les acabó la piedra a los antiguos talladores? ¿O se cansaron? La respuesta estaba justo bajo nuestros pies y no la vimos. Jo-Ann van Tilburg, directora de un proyecto de investigación de las estatuas, dio un paso que muchos juzgaron sacrílego. Inició excavaciones al pie de los Moai más célebres en las laderas del volcán Rano Raraku. Los primeros metros fueron arduos. La tierra, apisonada por siglos de lluvias, se resistía. Pero cuando las herramientas alcanzaron unos 22 metros, cambió el sonido del golpe. La roca no terminaba. Lo que se creía base de cuello resultó ser el inicio de hombros anchos y poderosos. Poco a poco emergieron el pecho, pezones tallados con precisión anatómica, y luego las manos, de dedos desmesuradamente largos, con uñas finas, cruzadas sobre el vientre en un gesto ritual. Más abajo aparecieron el ombligo, el estómago, un paño de cadera. El sobresalto fue absoluto. Las estatuas no eran bustos, eran colosos completos, pilares de la altura de un edificio de 3 plantas. Algunas alcanzaban los 10 metros de altura si se suma la parte enterrada. El peso de esos gigantes superaba las 80 toneladas, el equivalente a una manada de elefantes o a una buena locomotora. Entonces llegó la pregunta inevitable: ¿por qué estaban enterrados hasta el cuello? ¿Quién emplearía un esfuerzo titánico, años tallando, puliendo, cubriendo de motivos, para luego sepultarlo casi todo? El laboratorio ofreció una respuesta inquietante: nadie los enterró. Lo hizo la naturaleza, el tiempo y, en el fondo, lo hizo el propio pueblo que agotó su hogar. Las capas de tierra que ocultaban los cuerpos no eran una tumba, sino sedimentos. El resultado de una erosión catastrófica. La isla quedó desnuda, sin árboles que sujetaran el suelo con sus raíces. Cada lluvia arrastró barro desde las lomas peladas. Hubo aludes, flujos de lodo, capa sobre capa. Año tras año los Moai se hundieron en un abrazo lento y marrón. No eran solo monumentos, eran varas gigantes para medir un desastre ecológico. La profundidad a la que asoma cada estatua
indica cuánta tierra fue lavada de la isla hacia el océano. Contemplamos la escala de un ahogamiento que duró siglos. Liberados los cuerpos de su cárcel de siglos, apareció lo que el ojo humano no veía desde hacía más de 500 años. Donde el viento y la lluvia no pudieron morder la toba, la piedra quedó lisa, casi nueva, y las espaldas no estaban desnudas, estaban cubiertas de petroglifos complejos. No eran meros adornos, eran texto, eran el pasaporte de la estatua. En las bajas espaldas se distinguían círculos, arcos, líneas en forma de M, identificados como maro, los paños de cadera propios de la nobleza polinesia. Pero había más. Los patrones evocaban tatuajes de jefes, anillos sobre las nalgas, zigzags a lo largo de la columna, símbolos de relámpago o de la espina dorsal de un antepasado. Escaneos detallados revelaron algo sobrecogedor. Sobre los motivos antiguos, ejecutados con maestría, se habían superpuesto grabados nuevos, más toscos, más agresivos. Eran huellas de reprogramación, de vandalismo o de renovación ritual. Algo se quebró en la fe de los isleños. Los dioses de antes dejaron de funcionar y el pueblo desesperado cinceló símbolos nuevos de esperanza en las espaldas de sus ídolos. Entre ellos, la figura del Tangata Manu, el hombre pájaro, cuerpo humano, cabeza de fragata. Ese culto reemplazó al culto ancestral de los Moai. Es la señal de una guerra civil, de un choque de ideas y creencias. Las estatuas no solo estuvieron de pie, fueron rehechas, reescritas para una realidad cruenta cuando los recursos se agotaron y la vieja magia dejó de atraer comida. Nos hemos acostumbrado a las cuencas vacías de los ojos. Esa mirada sombría hacia ninguna parte se convirtió en el emblema de la isla. También ahí hay un error. En la arena blanca de Anaquena, las excavaciones trajeron una sorpresa que hizo retroceder a los arqueólogos. Apareció un ojo. Era un fragmento de coral blanco pulido en forma de elipse, con una oquedad central para la pupila. Cerca yacía la pupila misma, un disco de escoria volcánica roja. Cuando se ensamblaron ambas piezas y se insertaron en la cuenca de una estatua, el efecto fue hipnótico. El ídolo cobró vida. Con ojos, el Moai dejó de ser una piedra dormida y abstracta. Se convirtió en individuo. Adquirió una mirada punzante de blanco con pupila roja, y no miraba al océano. Las estatuas costeras dan la espalda al mar. Su mirada apuntaba hacia el interior, hacia los poblados, hacia la gente. Era un sistema total de control simbólico. Imagina vivir en una aldea bajo la vigilancia constante de un ancestro de piedra de 10 metros que te perfora con sus ojos rojos 24 horas al día. Vigilaba el cumplimiento de los tabúes. Aringa ora, rostro vivo, llamaban a ese estado. Los investigadores comprendieron que los ojos se insertaban al final cuando la estatua ya había sido trasladada desde la cantera, erigida sobre el au y fijada. En ese instante el sacerdote insertaba el coral. Era la activación, el encendido de la máquina, el mana, el poder entraba. ¿Por qué entonces aparecieron ojos rotos en la arena? Porque fueron arrancados. No fue erosión, fue un acto deliberado de cegamiento. Cuando la isla empezó a colapsar, cuando llegó el hambre, el pueblo se alzó contra sus dioses de piedra. Lo primero fue privarlos de la vista. Arrancaron los ojos para que los ancestros no contemplaran la vergüenza de sus hijos, para que no vieran cómo sus descendientes se devoraban entre sí. Quedaba en pie la gran incógnita que atormentó a los estudiosos durante siglos. ¿Cómo pudo un pueblo sin rueda, sin metal ni animales de tiro mover monolitos de 80 toneladas desde la cantera hasta la costa, a distancias de hasta 18 kilómetros por un terreno quebrado? La versión oficial repetida durante años hablaba de troncos, palancas, trineos y rodillos de palmera y servía para explicar la deforestación total. Se taló todo por vanidad. Experimentos recientes y modelos informáticos dinamitaron esa hipótesis. Físicos de una universidad estadounidense calcularon el centro de gravedad de los cuerpos excavados y descubrieron un truco de ingeniería de genio. Las estatuas tienen un vientre abombado, un centro de gravedad bajo y una base en forma de letra D. No son planas por debajo, son convexas, diseñadas como tentetiesos. Si se colocan en vertical y se inclinan un poco hacia adelante, tienden a caer y, sin embargo, regresan a su eje. Los científicos Carl Lipa y Terry Hunt
realizaron un experimento que pasó a la historia. Tomaron una réplica de Moai de 5 toneladas y la hicieron caminar. No necesitaron troncos ni cientos de esclavos. Bastaron 18 personas, 3 grupos con cuerdas. Uno tiraba hacia adelante y 2 hacia los lados para mecer la estatua. 1, 2, sujeta. La figura se inclinaba, giraba sobre una esquina de la base y daba un paso. Luego basculaba al otro lado y daba el segundo. Era un baile, el andar vacilante de un gigante borracho. Las leyendas locales siempre dijeron, los Moai caminaban por sí solos, caminaban balanceándose. La ciencia se burló durante mucho tiempo de ese folclore y, sin embargo, resultó ser una descripción técnica exacta del transporte. Esto transforma la imagen del colapso. No hicieron falta miles de árboles para arrastrar las estatuas, ni ejércitos de ciervos. Hubo inteligencia aplicada, física práctica, no bruteza. Si la selva no se taló para mover Moai, entonces ¿dónde se fue el bosque? Para hallar al asesino, había que mirar al suelo. Los botánicos cribaron toneladas de sedimentos antiguos en busca de polen y hallaron la prueba de que la isla estuvo cubierta por un bosque denso de palmeras gigantes, parientes de la palmera chilena. Millones de árboles, y hallaron algo más, cáscaras de semillas, nueces de esa palmera, por millones, fosilizadas. Casi todas tenían marcas diminutas, mordiscos agudos, ratas. La rata polinesia, Rattus exulans, llegó con los primeros colonos en sus canoas, como alimento viviente o como pasajera clandestina. En una isla sin depredadores, sin serpientes, sin búhos, sin gatos, fue el paraíso de los roedores. Se multiplicaron a un ritmo exponencial. Biólogos calcularon que la población de ratas pudo alcanzar los 3 millones. No roían estatuas, devoraban el futuro, se comían las semillas, mordían los brotes. Los árboles viejos murieron de vejez o fueron cortados para fuegos y para construir embarcaciones, y los nuevos no lograban salir adelante. Las ratas cortaron el ciclo reproductivo del bosque. Fue un apocalipsis lento, no una explosión, sino una asfixia. La gente pudo no entenderlo al principio. Talaban confiando en que el bosque rebrotaría, pero el ejército de roedores no dejaba sobrevivir a un solo retoño. La isla de Pascua no murió por estupidez humana pura, fue devorada. Un colapso biológico invasivo, un doble golpe. El hombre cortaba, las ratas impedían la recuperación. Desaparecido el bosque, desapareció el suelo. Viento y lluvia arrastraron la capa fértil al océano. Bajaron las cosechas. Las aves dejaron de anidar. Ya no había dónde. Sin árboles no hubo canoas robustas. Y sin canoas, nada de peces de alta mar, ni atunes ni delfines, la proteína esencial. La isla se volvió trampa, prisión en medio del océano, sin comida y sin forma de escapar. Volvamos a las estatuas. Hay un detalle que enloquece a los ingenieros. Sobre la cabeza de muchos Moai descansan enormes tocados rojos, pukao. No son sombreros ni peinados caprichosos, sino un mechón ritual, símbolo de mana. Cada tocado puede pesar hasta 12 toneladas. La roca es distinta, escoria volcánica roja de una cantera separada, Punapau. He aquí el reto. Tienes un gigante de 10 metros y debes ponerle en la cabeza un bloque de 12 toneladas. Sin grúas, sin andamios, casi sin madera. Las teorías se desbocaron. Rampas gigantes de tierra que exigirían miles de metros cúbicos de material. Demasiado. La clave surgió al estudiar los propios tocados. En la base de cada cilindro aparecía una escotadura y huellas de rotación, y en los cantos de la piedra, rastros de rodadura. No se izaron en vertical, se hicieron rodar. Los antiguos ingenieros construyeron una rampa inclinada de piedras y tierra, con la cota justo a la altura de la cabeza del Moai. Luego, con cuerdas enrolladas alrededor del cilindro, aplicaron el principio de ventaja mecánica como un polipasto rudimentario. Hicieron rodar la masa cuesta arriba como quien sube un barril a un camión. El riesgo era extremo. 1 centímetro de error y 12 toneladas rojas se venían abajo, triturando personas y, peor aún, reventando la estatua. Trabajo de generaciones echado a perder en un instante. Eso habla de una disciplina fanática, de coordinación milimétrica y de un conocimiento sorprendente de mecánica aplicada. No eran salvajes primitivos, eran mentes matemáticas confinadas en la edad de piedra, resolviendo problemas complejos con cerebro y músculo.
Pero todas las hileras de Moai del litoral palidecen ante lo que aún yace en la roca de Rano Raraku, el gigante de los gigantes, la mayor estatua concebida jamás en un solo bloque. Una longitud de 21 metros, la de un vagón de tren o de un edificio de 7 plantas, y un peso estimado de unas 270 toneladas. Si hubiese sido terminada y alzada, habría empequeñecido a los monumentos del mundo antiguo. Se habría visto desde decenas de kilómetros mar adentro. Nunca fue separada de la montaña. Permanece boca arriba, pegada a la matriz de piedra. ¿Por qué? Los escépticos dicen que entendieron que no podrían levantarla, que se excedieron. Pero el análisis de Lascas cuenta otra cosa. Trabajaron hasta el final. Las herramientas estaban afiladas. La interrupción fue abrupta. Es un monumento a una ambición que rebasó la capacidad del entorno. El Titanic del mundo polinesio. La sociedad puso sus recursos restantes, su comida y su energía en ese megaproyecto porque creyó que con el ídolo más grande los dioses los oirían, que devolverían el bosque y los peces. Siguieron cincelando piedra mientras sus niños desfallecían. Es una lección terrible de prioridades. El día en que el último trabajador dejó caer su toki, el hacha de piedra, junto al gigante inacabado, la civilización de los Moai murió. ¿Por qué están las estatuas donde están? ¿Por qué jalonan el perímetro de la isla, incluso en lugares poco cómodos? La lógica no aparecía. Mapas de estrellas, fronteras de clanes, se probaron hipótesis, hasta que una cartografía de manantiales subterráneos se superpuso a la distribución de los Au y todo encajó. Los Moai se erigen donde hay agua. En la isla no hay ríos ni lagos, salvo lagunas de cráter difíciles. La roca volcánica es porosa. El agua de lluvia se filtra de inmediato y vuelve a salir en la costa. En bajamar, el agua dulce o salobre resuma entre las rocas. Vida pura. Sin ella, muerte. Los Moai no eran solo dioses, eran hitos, señales. Cava aquí, bebe aquí. Custodiaban el tesoro supremo, el agua. Cuanto mayor la estatua, más generosa la surgencia. En un mundo en colapso ecológico, el agua valía más que la sangre. Los isleños bebieron ese líquido salobre y pagaron el precio. Demasiada sal daña los riñones. Los huesos muestran huellas de nefropatía y deshidratación. Levantaron gigantes para marcar y proteger los puntos vitales, pero los manantiales se escapaban junto con el bosque. Sin árboles, no hay humedad retenida. Era un círculo vicioso de sequedad y pérdida. Durante mucho tiempo se pensó que Rapa Nui fue el punto más aislado de la historia. Un arribo único de gentes que quedaron cortadas del mundo para siempre. El análisis de ADN extraído de huesos antiguos en enterramientos al pie de Moai dio la vuelta a esa idea. En los genomas de los antiguos Rapa Nui aparecieron señales de pueblos sudamericanos y esas huellas son de mucho antes de la llegada de Colón. El océano no fue muro, fue camino. O bien polinesios llegaron a América del Sur y volvieron con esposas, o bien indígenas de allende el continente arribaron a Rapa Nui. Recuerda a Thor Heyerdahl y su Kon-Tiki. Muchos se rieron, pero la genética confirmó que hubo contacto. También lo sugiere la botánica. La batata, planta americana, era alimento básico en la isla siglos antes de los europeos. Sus semillas no resisten el agua salada. Alguien la llevó. Esto derriba la tesis del aislamiento absoluto y, sin embargo, vuelve la tragedia más honda. Si podían navegar, si tenían tecnología de orientación capaz de alcanzar tierras lejanas y regresar, ¿por qué se quedaron? Tal vez cambiaron las corrientes, tal vez la pequeña edad de hielo, tal vez creían que su isla era el centro del universo Tepita a Tejinúa y que no había a dónde huir porque el resto se había hundido. El fanatismo religioso, más amurallado que el propio océano, los mantuvo dentro. Cuando escasearon los recursos, cayeron los dioses. Empezó la edad de los hombres, la edad de la guerra. Las capas superiores del suelo alrededor de los Moai están cuajadas de miles de puntas de obsidiana, vidrio volcánico. Se llaman mata. Son puntas toscas, afiladas y letales. No son flechas ni lanzas convencionales. Son apéndices para hachas de mano, armas para cortar. No sirven para cazar. En la isla no había presas salvo ratas. Son armas contra personas. Su número se dispara en los estratos que corresponden a los periodos entre 1600 y 1700. Es la evidencia arqueológica de una guerra civil generalizada. Sin comida llegó la matanza.
Los clanes se pelearon por los restos, por el último manantial, por las cuevas, tironaron estatuas desde sus pedestales, les quebraron los cuellos, las dejaron ciegas. Fue venganza. Las excavaciones muestran muchas estatuas derribadas boca abajo. Bajo la cabeza colocaron una piedra para que, al caer, la nuca partiera con seguridad. Era el asesinato ritual del ídolo, el bloqueo del flujo de mana. Bajo algunos moai caídos se descubrieron escondrijos con huesos humanos, abiertos a lo largo para sacar la médula, chamuscados. Canibalismo. La palabra asusta a los científicos, pero los cortes en los huesos, característicos del despiece, y las señales de cocción no mienten. La isla se volvió un infierno. Cerdo largo llamaban en la Polinesia a la carne humana, y todo sucedía bajo la mirada de gigantes de piedra cuyos cuerpos, a la vez, se cubrían sin pausa de arena y barro venidos de lomas peladas. Cuando el orden antiguo cedió, surgió uno nuevo, más extraño. En el borde del cráter de Cao, en Orongo, donde los acantilados caen a pico al mar, nació el culto del Tangata Manu, el hombre pájaro. Fue un intento de detener la guerra mediante competencias rituales. Una vez al año los guerreros de los clanes se reunían allí. Debían bajar por un farallón vertiginoso, nadar a través de un canal infestado de tiburones hasta el islote de Motu Nui, hallar el primer huevo de charrán, colocarlo en una cinta en la cabeza y regresar vivos. El ganador no recibía oro, obtenía poder. Su jefe se convertía en gobernante sagrado por un año. Tenía el derecho de decidir sobre los alimentos restantes. Era un juego de hambre antiguo, una carrera de muerte en vez de una guerra de todos contra todos. Petroglifos del hombre pájaro fueron tallados sobre símbolos más viejos en las espaldas de los moai. La nueva fe trató de reescribir la historia. En medio del desastre, la gente aún buscó reglas, una estructura mínima para sobrevivir. Y, sin embargo, esta crónica oscura guarda un remate casi místico. En la década de 1960, una expedición científica canadiense tomó muestras de suelo a la sombra de los moai, en el mismo barro que ocultaba sus cuerpos. Microbiólogos hallaron una bacteria nueva, Streptomyces hygroscopicus. De ella aislaron una sustancia. La bautizaron rapamicina en honor a Rapa Nui. Fue un hallazgo prodigioso. Primero se usó como antifúngico. Después se supo que era un inmunosupresor potente, capaz de impedir el rechazo en trasplantes. Miles de personas con riñones y corazones trasplantados viven gracias a ese barro. Y aún hay más. La rapamicina se estudia como fármaco de vanguardia contra el envejecimiento. Retarda el desgaste celular. Alarga la vida de ratones en torno a un 30 a 40%. Ironías del destino. La isla de la muerte, la isla del suicidio ecológico, nos entregó un remedio para vivir más. En un suelo volcánico único, mezclado con materia orgánica y posiblemente con restos de ofrendas, se creó un vivero perfecto para bacterias raras. Los moai no solo custodiaban el agua, sin saberlo, guardaban una clave para la medicina del futuro. Miramos la isla de Pascua como un exotismo, un acertijo lejano. Quienes excavaron los cuerpos de los gigantes ven otra cosa, un modelo, un laboratorio de la Tierra en miniatura. Espacio limitado, recursos limitados, población en alza, consumo desquiciado por prestigio e ideología, construcción de estatuas cada vez más grandes que nadie necesitaba, destrucción del ecosistema para fines de corto alcance, punto de no retorno y colapso. Lo que apareció bajo la tierra, cuerpos colosales anclados en un sustrato de suicidio ambiental, es una advertencia, un mensaje en una botella que nos llega a través de los siglos. Fuimos como ustedes, creímos que los recursos no tenían fin, rezamos a los dioses de la economía y del crecimiento, y esto quedó de nosotros. Las excavaciones siguen. Cada centímetro de piedra liberada revela nuevos petroglifos y detalles de esta tragedia. Hemos aprendido que tienen cuerpo. Hemos descubierto que tuvieron ojos. Hemos entendido cómo caminaron. Pero el gran secreto no es cómo lo hicieron, sino por qué no se detuvieron. ¿Por qué el último leñador cortó el último árbol sabiendo que no habría otro? La próxima vez que veas la fotografía de una cabeza de la isla de Pascua, recuerda que no está sola. Debajo se extiende un cuerpo enorme que se hunde en la oscuridad, y sobre ese cuerpo está tallada la historia de cómo una gran civilización puede devorarse a sí misma.
Ese gigante de piedra, con las cuencas vacías, no mira el horizonte, nos mira a nosotros con una pregunta muda. ¿Y ustedes? ¿Se detendrán a tiempo?